En un mundo donde la política internacional cambia cada segundo, pocas voces tienen la capacidad de estremecer al planeta con sus palabras. Mientras los medios se concentran en los escándalos y las batallas políticas, una figura atípica, el reconocido economista y exministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, acaba de lanzar una declaración que está sacudiendo los cimientos de Estados Unidos y dejando en jaque a Donald Trump. La tormenta perfecta. Con su estilo directo, crítico y sin miedo a señalar lo que otros callan, Varoufakis ha revelado que Trump se encuentra en una encrucijada mucho más peligrosa de lo que cualquiera podría imaginar. No se trata solo de juicios mediáticos o de una carrera electoral turbulenta, se trata de una tormenta económica y geopolítica que podría cambiar el rumbo de la historia de Estados Unidos para siempre. Varoufakis asegura que el modelo económico estadounidense, basado en una deuda insostenible y un dominio global que ya no es absoluto, está al borde del colapso. Sus palabras no son simples análisis académicos. Son advertencias claras, basadas en datos, en escenarios reales y en los movimientos estratégicos que ya se están gestando en el tablero global. En el centro de este huracán, un hombre que, lejos de ser el salvador que muchos creyeron, podría convertirse en el detonante de la mayor crisis de las últimas décadas. El ajedrez geopolítico. Mientras Trump enfrenta presiones legales, políticas y mediáticas, Varoufakis revela lo que nadie se atreve a decir. El verdadero peligro no está en los titulares de los periódicos, sino en lo que se mueve en silencio entre las grandes potencias mundiales. El economista no habla de teorías, habla de realidades palpables. Del otro lado del Atlántico, China y Rusia observan cada movimiento. La deuda estadounidense, que ahoga a la economía, es para ellos una ficha en una partida de ajedrez. Observan cómo el gigante se debilita, cómo las políticas erráticas de Trump han erosionado la confianza de los aliados tradicionales y cómo la economía ya no produce lo suficiente para sostener su estilo de vida. La pregunta, según Varoufakis, no es si Estados Unidos caerá, sino si Trump es el hombre que terminará acelerando su caída. La Unión Europea, lejos de ser un simple espectador, también juega su papel. Con sus propias tensiones internas y un deseo de mayor autonomía, ven en la inestabilidad de Washington una oportunidad para redefinir el orden mundial. La guerra comercial, la falta de alianzas estratégicas, todo esto ha creado un vacío que otras potencias están ansiosas por llenar. La crisis en la calle. Pero esta historia no se trata solo de política o de economía global. Se trata de la vida real de millones de personas. La sociedad estadounidense se enfrenta a la mayor crisis de confianza de su historia. Familias enteras ven cómo sus sueños se desmoronan bajo el peso de la inflación y la incertidumbre. Los jóvenes ya no creen que el futuro será mejor que el pasado, y la promesa del sueño americano se desvanece en medio de una profunda división social y política. En ese contexto, Varoufakis señala a Trump como el catalizador de una implosión. Un líder que prometió fortaleza y estabilidad, pero que, según el economista, ha sembrado las semillas del caos, dejando a un país entero al borde del abismo. El fuego que ya arde. Con sus declaraciones, Yanis Varoufakis no solo ha encendido alarmas, ha encendido un fuego que ya arde en cada rincón del mundo. Y el mensaje es claro. Trump está en problemas mucho más graves de lo que jamás imaginamos. ¿Estamos a punto de ver el principio del fin del poder estadounidense como lo conocemos? ¿O este será solo un capítulo más en la interminable guerra entre las élites políticas y la voluntad del pueblo? La respuesta de la tormenta. El fuego se expande. El eco de las palabras de Yanis Varoufakis no se quedó en las pantallas. En cuestión de horas, la declaración del economista encendió una mecha que viajó a la velocidad de la luz. Los mercados financieros de todo el mundo reaccionaron con un nerviosismo palpable. No fue un colapso instantáneo, sino un temblor, un eco de alarma que se sintió desde las bolsas de Asia hasta los centros de poder en Europa. El miedo, que Varoufakis había articulado con tal precisión, ahora era una fuerza real. La respuesta del equipo de Donald Trump no se hizo esperar. En un intento desesperado por contener el pánico, se lanzaron a desacreditar a Varoufakis, tildándolo de analista radical y profeta de la perdición. Pero sus ataques sonaban vacíos, desprovistos de la fuerza que una vez tuvieron. El público, que había seguido los giros y vueltas de la política estadounidense por años, sintió que esta vez, el mensaje era diferente. Varoufakis no hablaba de política. Hablaba de matemáticas, de economía, de una deuda que no entiende de retórica. El fuego que Varoufakis había encendido, ahora ardía en cada rincón del planeta. El tablero de ajedrez se mueve en silencio. Mientras la atención mediática se centraba en la batalla de palabras, el verdadero ajedrez geopolítico se movía en silencio. En Beijing,
Los altos mandos del gobierno chino no perdieron el tiempo. Con el dólar estadounidense mostrando signos de debilidad, aceleraron sus planes para establecer nuevas rutas comerciales y financieras, basadas en el yuan digital. Era un movimiento calculado para demostrar que el mundo podía funcionar sin el dominio del dólar, un jaque silencioso al sistema financiero que Estados Unidos había controlado por décadas. En el Kremlin, Rusia observaba con una sonrisa. Las sanciones económicas y las tensiones del pasado habían motivado a su gobierno a buscar alternativas. La declaración de Varoufakis era la confirmación de lo que siempre habían sabido. El gigante estadounidense no era invencible. Ahora, trabajaban en la sombra para fortalecer alianzas con naciones del hemisferio sur, ofreciéndoles un nuevo orden mundial, uno sin la supervisión de Washington. Incluso en la Unión Europea, el mensaje de Varoufakis resonó. La dependencia de la economía estadounidense había sido por años un tema de debate. Ahora, con la amenaza de un colapso inminente, los líderes europeos se vieron obligados a buscar una mayor autonomía, a fortalecer sus propias estructuras y a prepararse para un futuro incierto. Varoufakis había puesto sobre la mesa una verdad que nadie se atrevía a decir en voz alta. El colapso de un imperio era una posibilidad real, y la oportunidad para un nuevo orden mundial estaba a la vuelta de la esquina. El futuro inevitable. La declaración de Varoufakis no fue solo una advertencia, sino un catalizador. El mundo que conocíamos, con un solo líder y una sola moneda, estaba en su lecho de muerte. El colapso del modelo económico estadounidense ya no era una teoría. Era el inicio de una nueva era. La visión de Varoufakis, que antes parecía radical, ahora era la realidad. La deuda que ahogaba, la economía que ya no producía lo suficiente y una sociedad dividida que había perdido la fe, todo eso se había convertido en la receta de un desastre inevitable. Trump no había causado el colapso, pero su estilo de liderazgo, su retórica y sus políticas lo habían acelerado. Lo que está por venir no es el final de la historia, sino el inicio de una nueva. Una en la que el poder se distribuirá, las monedas competirán y la verdad, revelada por un hombre valiente, redefinirá la forma en que el mundo funciona. Varoufakis no solo ha encendido un fuego, ha puesto el mundo en llamas y el futuro, ahora, arde con una incertidumbre que nos obliga a todos a enfrentar la realidad.